Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro. Esta institución siempre nos da la posibilidad de podernos conectar y poder divulgar nuestra materia, el derecho concursal. Así es que agradecemos muchísimo todo el apoyo técnico para poder concretar estas reuniones. Y además, hoy contamos con la presencia de dos destacados colegas. Yo en realidad no voy a andar con vueltas, y es que voy a decir que se trata de dos juristas del derecho concursal que no necesitan presentación. Docentes en carreras de grado, de posgrado, autor de varios libros, y además profundos conocedores del derecho comparado concursal. Tema este que adquiere importancia respecto a lo que hoy vamos a hablar. El título es el de Fresh Money, y en definitiva lo que se trata es de la financiación postconcursal. Fondos de refresco que se necesitan para poder cumplir con el acuerdo y salir del estado de cesación o dificultades económicas o financieras por las cuales atraviesa el deudor. Hoy en día el tema ha adquirido suma importancia. Hay algún proyecto de ley que propone esta solución. Así es que vamos a escuchar a quienes saben del tema, especialmente también Ariel Dazo ha escrito sobre este tema hace poquito, ha publicado un trabajo, y Javier también se ha referido al tema, no directamente, pero en alguna de las conferencias que dio. Diría además que son de profesión conferencistas. Así es que esta pandemia nos ha convocado para estudiar nuestra materia, y vamos a ver qué tipo de financiación es posible. Si la financiación por préstamos bancarios o no bancarios, la contribución que pueden hacer los accionistas, enajenación también tal vez de activos, o la financiación mediante el mercado. Así es que no voy a demorar más la presentación. Estamos para escuchar al doctor Ariel Dazo y Javier Lorente, así es que le paso la palabra al doctor Jerónimo De Francesco, quien nos va a instruir, nos va a dar a conocer de cómo se va a desarrollar esta reunión. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Como venimos haciendo en reuniones anteriores, vamos a dar un poco las directivas de cómo se va a desenvolver el tema de las preguntas y la charla en particular. La verdad que por la cantidad de convocados que hay en estas reuniones extraordinarias, preferimos hacer las preguntas por vía del chat, con lo cual le pedimos encarecidamente que no utilicen el chat para hacer intercambios de opiniones u otro tipo de saludo o lo que fuera, a los efectos de posibilitar la recopilación de las preguntas por cada uno de los colaboradores del instituto para después transmitírsela a los disertantes. Todo esto, le paso la palabra al doctor Lorente, quien disertará en primer término. Javier, te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias para los que están esperando la conferencia. En realidad hacen bien en esperar la conferencia de Ariel, no tanto la mía. Pero bueno, un agradecimiento al instituto por la invitación en la persona de Carlos y de Jerónimo, y es en realidad un doble agradecimiento porque me permite volver a compartir palestra, como dicen los brasileños, con
Ariel Ángel Dazo, alguien a quien quiero mucho y admiro mucho. Sin embargo, esto también plantea un desafío. Mi maestro de Derecho Político, seguramente parafraseando a alguien más, dice que hay 3 tipos de oradores o de conferencistas. Aquellos y que se clasifican según cómo impactan sobre el público. Aquellos que le mueven la cabeza, aquellos que le mueven el corazón, o en el que nadie quiere caer, aquellos que les mueven donde la espalda cambia de nombre, porque el que está escuchando no sabe cómo acomodarse, porque no soporta al orador. Ariel es un pensador profundo y un orador extraordinario. Así que esto les garantiza que les va a mover tanto la cabeza como el corazón. Yo ahí no puedo ni siquiera competir. A mí me queda solamente la expectativa de moverles un poco la cabeza y evitar básicamente la alternativa de moverle la tercera parte del cuerpo. Ariel tuvo la gentileza de llamarme para organizarnos en la previa. Yo le transmití que en vista del artículo que apareció recientemente en la revista de Derecho Económico, la revista que publica el Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de la UBA, supuse que la aproximación de Ariel iba a ser desde la legislación española. Y Ariel, con un tono gentil, me dijo que iba a ser una presentación general de la cuestión. Esto me representó una alerta. Ariel va a hablar de lo que quiera, después que me toque a mí. Entonces, obviamente que por cariño y temor ambos reverenciales, no dije nada más. Dije, sí, Ariel, que sí que existe alguna posibilidad de superposición entre lo que cuente yo y lo que mucho mejor después cuente Ariel. Para tratar de evitar esto, y como es verdad lo que decía Carlos, que todo esto tiene mucho de derecho comparado y nada de derecho local, más allá de algún proyecto, yo voy a tratar de refugiarme en el derecho concursal de los Estados Unidos, que es el líder en esta cuestión, y también hacer alguna referencia a países como Colombia, Chile y Uruguay, que tienen regulada esta institución del dinero fresco, y dejarle a Ariel, que obviamente hable de lo que quiera, pero que seguramente va a ser el enfoque más europeo, porque esto indudablemente también está regulado también en la legislación europea, española, italiana, francesa. ¿De qué estamos hablando? Como en el derecho concursal norteamericano, a este fenómeno se lo denomina New Money, Fresh Money, Post-Petition Financing, y la expresión más común entre los autores es DIP Financing, DIP Financing. DIP tiene que ver con las expresiones Debtor in Possession. Quiere decir que es cuando el deudor conserva la administración concursal, un equivalente a nuestro artículo 15. En lenguaje castellano yo diría que la expresión que resume más fácil todas estas posibles expresiones del idioma inglés es el financiamiento postconcursal. Es decir que sobre la base de eso nos vamos a quedar. ¿Cómo se financia un deudor concursado? Bueno, por supuesto, el primer recurso de liquidez que tiene un deudor concursado deviene como consecuencia misma de los efectos del concurso preventivo y el no tener que atender las obligaciones de causa o título anterior. Esto le provee una cierta liquidez. Sin embargo, la experiencia personal y la de todos los que están en este chat es que el deudor, no solamente en la Argentina,
sino en el mundo, salvo aquellas legislaciones que son extremadamente rigurosas en cuanto a los plazos para presentarse en concurso preventivo. La más rigurosa de todos es la alemana, que les da 21 días a los administradores, la francesa les da 45, la española 2 meses, pero salvo que exista una obligación legal de concursarse, el deudor siempre demora lo máximo posible su concursamiento. Algunas veces tiene que ver por razones comerciales, pero también hay razones psicológicas y reputacionales. Por lo tanto, la experiencia indica que, a pesar de que no va a tener que pagar las obligaciones de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo, el deudor llega sin capital de trabajo. Y además, ni que hablar, y de esto se trata el financiamiento postconcursal, ¿qué pasa si requiere un financiamiento extraordinario? El segundo recurso de financiamiento al que puede acceder el concursado es el que le otorgan los proveedores de bienes o los prestadores de servicios que continúan relacionados con el deudor con posterioridad al concurso preventivo. Una vez más, la experiencia indica que inicialmente le otorgan plazos mínimos, cuando no inexistentes, digamos, le entregan con la expresión contraculata de camión, pero en la medida que el concursado va transitando su proceso concursal, hay una mayor laxitud y quizá no se vuelven a los plazos de financiación preconcursal, pero alguna financiación le dan al deudor. Pero ¿qué pasa si esto no es suficiente? Y he aquí el problema del financiamiento postconcursal. Si la charla se tuviera que atener exclusivamente a cuál es la regulación en la Argentina, podría terminar acá. Es decir, a los 6 minutos 20 de charla, no hay absolutamente nada. Increíblemente, la Argentina no tiene regulado el financiamiento postconcursal en su ley de concursos y quiebras. Esto es no existen legislaciones comparadas relevantes que no lo traten en su legislación. Ya les digo, ni siquiera aquellos países sofisticados como europeos o Estados Unidos o Canadá, incluso países de Sudamérica, tienen regulado el financiamiento postconcursal, mientras la Argentina no lo tiene. Y además de no tenerlo regulado normativamente, en la práctica tampoco se advierte mucho de posibilidad de financiamiento postconcursal bajo el formato de una autorización dada en los términos del artículo 16. Los pocos casos que en mi experiencia profesional he tenido, se pueden contar con menos de los dedos de una mano. Es muy poco frecuente que para obtener un financiamiento postconcursal, especialmente como no está regulado normativamente ningún tipo de preferencia para ello, otorgando alguna garantía real, es muy poco frecuente que se concedan este tipo de autorizaciones judiciales. Puedo contar una favorablemente, obviamente los profesionales tratamos de contar solamente las veces que nos va bien. Tengo un caso en donde una SGR le dio a un deudor, a un cliente, un financiamiento postconcursal, agravando una hipoteca ya existente con autorización judicial. Pero, como les digo, es poco y nada. Esta orfandad normativa, ya hace muchos años, en el año 2002, en un artículo con Marcelo Barreiro, cuyo título era ¿Qué ley de concursos necesita el país?, ya la advertíamos entonces y lo hemos seguido haciendo en artículos y en conferencias. Y la otra cuestión que también no es menos cierto es que no tiene un gran tratamiento doctrinario la cuestión en la Argentina. Dazo, el artículo que acabamos de mencionar, Vito tiene algún artículo escrito
hace unos años, pero no ha merecido demasiado tratamiento doctrinario. Quizás hoy, que la concursalidad está de moda por la pandemia y por la crisis, esto no solamente justifique que haya, como también señalaba Carlos, algunos proyectos que traigan la cuestión sobre la mesa, sino que haya más trabajos de doctrina que reclamen la regulación de este fenómeno. Si hubiera que digamos, que analizar normativamente la cuestión, lo primero que habría que hacer es eliminar desincentivos para el financiamiento postconcursal. Y acá esto nos remitimos a la aún vigente, en este artículo, la ley 25.563 del año 2002, la ley de emergencia del año 2002, el artículo 12, textualmente decía lo siguiente, si me permiten que se los lea. Acceso al crédito. El Banco Central de la República Argentina procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas físicas y o jurídicas concursadas. El Banco Central de la República Argentina instrumentará una línea de redescuentos destinadas a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo 43 de la 24.522, que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores, que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia financiera. Esto, que es lo que básicamente hay que hacer para eliminar los incentivos, quedó lamentablemente en algo meramente programático. Jamás fue reglamentado por el Banco Central, a pesar de que han transcurrido a hoy apenas 18 años. Claro, algunos podrán decir, no es mi campo de experiencia, que no se puede reglamentar esto por las reglas de Basilea II. Me parece que es una mera excusa, porque en otros países sí hay efectiva y positivamente financiamiento postconcursal. En la Argentina, el solo hecho de que el deudor ingrese a concurso preventivo lo coloca en la calificación 4 del Banco Central, y esto, repito, por reglamentación del Banco Central, obliga a que las entidades financieras que deseen darle préstamo a estas entidades tengan que previsionar por incobrabilidad en mucha mayor medida estos créditos otorgados a los sujetos concursados. Al tener que previsionarlos en mucha mayor medida, esto claramente encarece el crédito o simplemente lo impide. El segundo aspecto es crear incentivos normativos. Y crear incentivos normativos, concretamente, es reformar la ley de concursos, dejar de ser el patito feo del mundo y no tener regulado el financiamiento postconcursal. Hay algunos proyectos actuales, insisto, motivados por la pandemia y porque estamos de moda los concursalistas. Yo voy a tomar uno de ellos, uno que está elaborando el Ministerio de Justicia, cuyo está proyectando la incorporación de un artículo 20 bis en la ley de concursos. También les pido disculpas, quiero leerles el texto. Dice: autorización para contratar préstamos destinados a capital de trabajo, a petición del concursado en cualquier momento del proceso, cuando la continuidad de la actividad empresarial, la conservación de los bienes o el cumplimiento de la propuesta de acuerdo preventivo requiriere del ingreso de fondos para ser destinados a capital de trabajo, el juez podrá autorizar la contratación de préstamos a ese fin. El pedido de autorización deberá justificar la necesidad y conveniencia del financiamiento y será acompañado por un informe económico-financiero de la empresa que acredite su viabilidad y el beneficio proyectado para la masa de acreedores. Cuando el monto del préstamo objeto de autorización fuere superior a 1/5
del total del pasivo quirografario denunciado, informado por la sindicatura o declarado admisible o verificado, según correspondiera al estado del proceso, el concursado acompañará, además, un informe relativo a la conveniencia del préstamo extendido por un profesional matriculado en ciencias económicas. Previa vista al síndico y al comité de acreedores, el juez se pronunciará sobre la autorización solicitada. Atención, la resolución que rechaza el pedido de autorización es apelable por el concursado. Hago un alto, no dice nada respecto de la resolución que lo concede. Sobre esto vamos a volver. Salvo pacto en contrario entre prestamista y deudor, los créditos causados en cualquier préstamo autorizado de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo gozarán de la preferencia establecida en el 240, sin perjuicio del privilegio que corresponda para el caso que el crédito goce de garantía real. Quedan excluidos de la referida preferencia los préstamos realizados por cualquiera de las personas excluidas del cómputo de las mayorías del acuerdo preventivo indicadas en el artículo 45, como así también los realizados por los accionistas de la concursada. Como visión general, suscribo la necesidad de incluir esto, por lo tanto, aplaudo el proyecto. Destaco simplemente algunos puntos que podrían ser conflictivos o diferentes si uno lo contrasta con la experiencia y la normativa comparada. Por supuesto que en casi todos los países esta estructura es a través de una autorización judicial, con un trámite que en nuestro caso sería similar a la autorización del artículo 16. Sin embargo, en la emergencia, el decreto 560 de Colombia está permitiendo tomar financiamiento postconcursal sin autorización judicial, obviamente en tanto el mismo no exceda determinado porcentaje. Quiere decir que en Colombia no solamente ya van mucho más adelantados porque tienen regulado el deep financing desde 1995, lo mejoraron en el 99 y lo mejoraron en el año 2006, sino que además hoy, en el año 2020, en plena crisis, están facilitando, y hace el mayor de los sentidos, el financiamiento postconcursal, siquiera sin autorización judicial. Otro de los aspectos de este proyecto, de este texto proyectado, habla sobre la viabilidad. Les destaco otros, y sobre la viabilidad vuelvo después. Segundo, habla de que le va a otorgar a este crédito la preferencia del 240, o garantías reales si son las acordadas. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿alcanza con la preferencia del 240? ¿O podríamos crear una preferencia de gastos de conservación y de justicia prioritaria sobre cualquiera de los otros del 240? Y también, tomando la comparación de otras legislaciones, ¿podría el juez imponer la constitución de garantías reales para financiamiento postconcursal sobre bienes que ya son asiento del privilegio hipotecario o prendario de otro crédito? Bueno, otro aspecto discutible es solo a capital de trabajo. Se debería destinar esto, no es lo que por donde transitan otras legislaciones. La veda para que estos préstamos puedan ser hechos por personas vinculadas o personas especialmente relacionadas, las que están mencionadas en el artículo 45, más la mención de los accionistas. Esto me parece que es lo más negativo de este proyecto, porque la experiencia comparada indica que uno de los más habituales financiadores postconcursales son precisamente las personas relacionadas, son precisamente los accionistas o
o los directores. Es decir, que vedar cualquier tipo de financiamiento postconcursal por el hecho que provenga solamente de los excluidos del artículo 45, respecto de eso estoy claramente y conceptualmente en desacuerdo. La otra cuestión muy interesante es que, como les decía, dice que la autorización, la denegatoria de la autorización es apelable por el concursado. Esto es razonable. La pregunta no dice nada respecto de qué pasa si se autoriza el financiamiento postconcursal. La pregunta es, ¿esto es apelable? No, la ley no dice nada, y el proyecto de ley, perdón, no dice nada, y la otra cuestión es, ¿en qué carácter sería otorgada con qué alcance sería otorgada esta apelación si la hubiera? Porque para esto es interesante el antecedente de la ley norteamericana, que el lenguaje no sería el mismo, pero sería como que la autorización otorgada por el juez de bancarrotas de dar el financiamiento postconcursal, aunque sea apelable, no tendría efectos suspensivos y el financiador podría financiarlo igual y mantener el privilegio, salvo que no fuera de buena fe. ¿Quiénes, digamos, para entender cómo regular el financiamiento postconcursal, es muy importante contrastarlo con la experiencia de efectivo deep financing en el derecho comparado. Y lo más frecuente que en el derecho comparado, quienes sean los deep lenders, es decir, los prestamistas de este financiamiento postconcursal, sean acreedores concursales o preconcursales con privilegio general, los insiders, es decir, las personas vinculadas o especialmente relacionadas, por supuesto, entidades especializadas en este tipo de financiamiento, y mucho más reciente el gobierno, el Estado. Uno de los temas sobre lo que se discute mucho es si es necesario que para el otorgamiento de este financiamiento postconcursal exista viabilidad empresaria. No lo pide la ley concursal norteamericana, pero otras legislaciones sí lo hacen. Hago una pequeña digresión. El tema de la viabilidad ex ante de la empresa, no específicamente para el financiamiento concursal, sino que podríamos discutir si esto es o no un requisito, la viabilidad, incluso para la apertura misma del procedimiento de reorganización. Acá hay, utilizando el lenguaje político, claramente una grieta. Es un River Boca, un Menotti Bilardo, un Ford Chevrolet, o para hacerlo un poco más internacional, un Messi Ronaldo. Hay un sector de la biblioteca opina una cosa, otro. En lo personal, tengo posición tomada, no me parece que sea exigencia de la ley concursal argentina para abrir un concurso preventivo que la empresa sea viable. Me parece que el último párrafo, al final del artículo 5, al permitir el concursamiento aún de las personas de existencia ideal en liquidación, es un claro indicio en ese sentido, y por supuesto dentro del espectro de las posibilidades de oferta de acuerdo preventivo, el permitir entrega de bienes a los acreedores, que podría ser entrega de todos los bienes acreedores, también da un indicio que no es necesario que la empresa sea viable. Por lo tanto, a mi criterio, la viabilidad, el concurso preventivo podría utilizarse como una herramienta liquidatoria y no necesariamente solo para continuar operando una empresa viable. La cuestión de la viabilidad, y ahora sí, limitándome al tema del financiamiento postconcursal, es
en la Argentina más que nada, y en este momento del mundo más que nada, podría ser una cuestión esotérica, casi de fe. Es prácticamente imposible pronosticar qué va a ser viable o no en este momento, y por lo general es prácticamente imposible pronosticar y decidir sobre la viabilidad. Con todo respeto, quien decide esto es un juez que, entre comillas, apenas es abogado. Y el que opina sobre esto es un síndico que, nuevamente, entre comillas, sin que importe de mérito, apenas es contador. En la experiencia comparada, se suelen, y algo de eso refiere el artículo 20 bis proyectado, para esto se requieren especialistas, súper especialistas en materia de administración de empresas, incluso con particular énfasis en empresas en crisis. Pero, aún así, es un tema proyectivo, es un tema probabilístico, la viabilidad de una empresa. Como para los que portan alguna edad, aun cuando un súper especialista diga que este financiamiento es viable porque va a servir para tal cosa, como decía el mago Tuzam, la cosa puede fallar. Y hay casos paradigmáticos en los Estados Unidos, quizás el más conocido de todos fue el caso Toys R Us, el de los que vendían juguetes, que recibieron un importantísimo financiamiento post-concursal dirigido a atacar la temporada alta de venta de juguetes, que es para Navidad, y a pesar, y por motivos totalmente desconocidos, vendieron infinitamente menos de lo que iban a vender, entonces se quedaron con un stock de juguetes que también valía infinitamente menos de su valor de venta. Quiere decir que la viabilidad es una cuestión sumamente complicada. De todas maneras, en un trabajo reciente, tan reciente que es inédito, me lo facilitó la profesora Diana Rivera de Colombia, se inclina por considerar que antes de la concesión de cualquier crédito o apalancamiento a una empresa en crisis, debe estar acreditada la viabilidad de la misma. La existencia de una propuesta razonable para su recuperación y señalar cómo influirá esa operación en su saneamiento. Me parece que podemos estar frente a una profecía autocumplida. No otorgar financiamiento postconcursal por una cuestión de viabilidad empresaria puede ser la causa misma de dicha viabilidad. La otra cuestión es el financiamiento de los insiders, pero desde 1978 el derecho concursal norteamericano regula esta cuestión. En la sección o en el artículo 364, bajo el título inocente de obtención de crédito. La norma refiere a la posibilidad que el trustee, el síndico, tome deuda. Pero recordemos todos que él, por lo general, en los capítulos 11, que son el equivalente a nuestro concurso preventivo, mucho más parecido hoy a nuestros concursos preventivos, el subcapítulo 5 que incorporó la reforma del año 2019 para reorganización de pequeñas empresas, que es una herramienta nueva y sumamente atractiva con la que estoy lidiando en estos días. Como ocurre en nuestro artículo 15, el deudor no es desplazado de la administración, no viene a ser reemplazado por el trustee, salvo que haya cometido algunos actos impropios. De allí que la expresión más común para definir este financiamiento postconcursal es la de debtor in possession financing, que es cuando el deudor conserva la administración. Y una de las cosas que claramente este deudor en posesión puede hacer tomar esta deuda es no solamente para hacer posible la reestructuración y el plan, sino también para facilitar la realización de bienes dentro del concurso. Estas son las ventas bajo el artículo 363 del Código, que también me parece otro faltante muy importante en la ley de concursos. Me está quedando muy poquitito lo que la ley concursal norteamericana
En primer término, le da también, le da como el proyecto una preferencia como si fuera un gasto administrativo. No se trataría de un crédito secured, es decir, privilegiado, sería un crédito unsecured, pero en los términos equivalentes al 240. Pero la ley norteamericana, y esto no me parece que es lo que no refleja adecuadamente el artículo 20 bis, le da la posibilidad al juez, a petición del deudor, que sea un 240 privilegiado, es decir, que cobre por encima de cualquier otro gasto del 240. Por supuesto, le permite que sea garantizada como un crédito privilegiado sobre un bien que no está sujeto a privilegio, es decir, un bien libre, pero lo más notable es que también le otorga la posibilidad que, si hay una adecuada protección del derecho del acreedor privilegiado preconcursal, le podría otorgar una preferencia, una garantía real, incluso sobre un bien que ya está afectado como colateral, como asiento de un privilegio, de un privilegio real, de una garantía real. Y por eso que es tan frecuente, aunque parezca raro, que el mismo que presta sea un acreedor privilegiado. Muchos deep lenders son acreedores que ya están reconocidos como créditos privilegiados, y lo hacen en realidad para proteger el valor del asiento de su privilegio. Recordemos también que el juez norteamericano puede convertir en quirografario, en unsecured, aquella porción de un crédito privilegiado, secured, cuando el asiento es insuficiente, cuando hay una infragarantía. Entonces, si se discrepa sobre cuánto vale el colateral, el juez podría quitarle ese privilegio. Para quienes no quieran una visión totalmente yanqui de la cuestión, hay una visión global del problema en la guía legislativa sobre el régimen de insolvencia, aprobado por UNCITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, desde el año 2004. Al tratarse de una guía legislativa global, no tiene definiciones muy precisas, muchas de ellas son amplias, pero es una buena fuente para analizar cuáles son las múltiples alternativas que las diferentes legislaciones comparadas tienen en consideración. Y termino, con esto termino, porque ya me estoy excediendo en el tiempo. En este momento tan particular, ¿podría haber deep financing por parte del Estado? En el año 2002 hablábamos con Marcelo Barreiro del concepto de hospital de empresas. Esto está pasando en muchas de las ayudas financieras que están dando los países, la discusión sobre si se le puede dar o no a una empresa concursada. En el caso de Alemania, Alemania está jugando como capital de riesgo, como en acciones, en capital, para evitar que Lufthansa ingrese en un proceso concursal. Pero Italia y España, en sus paquetes de ayuda, también están discutiendo qué pasa si se le puede dar ayuda financiera a un deudor sometido a proceso de insolvencia. El tema es particularmente candente en los Estados Unidos. Los Estados Unidos aprobó la CARES Act, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act. Es un programa de financiamiento disponible, son 2.2 trillones de dólares, al cual se les ha agregado un poquitito más. Como parte de esta CARES Act está el Paycheck Protection Program, PPP, no confundir con nuestros programas de propiedad participada de la década de los 90. Al 28 de julio
es decir, hasta hace unos días, en PPP, el gobierno de los Estados Unidos había dado préstamos que probablemente tiendan a ser perdonados, de 520 billones a más de 5 millones de negocios, no a negocios grandes, sino a pequeños negocios. La norma no dice nada respecto de si se les da o no se les da esto a empresas en procesos concursales. Sin embargo, al implementar la regulación, no en la norma, repito, el US Small Business Administration, sería la Secretaría de Pymes en la Argentina, agregó, y lo hizo tan duro que es en un formulario, es si está actualmente involucrado en un proceso de insolvencia. Si el solicitante dice sí, el préstamo no se le va a dar. Esto ha motivado que un montón de deudores que están en proceso concursal fueran a las cortes y decir, no me pueden discriminar. Primero, no lo dice la ley, y no me pueden discriminar porque específicamente hay una norma del Código de Bancarrotas norteamericano, el 525, que dice que es ilegal que cualquier unidad del gobierno discrimine a una compañía por el solo hecho de estar sometida bajo el Código de Bancarrota. Y lo que ha pasado es que algunos jueces se han inclinado por un lado y algunos jueces se han inclinado por el otro. Hay un verdadero desborde. Conversándolo con una jueza amiga, le dice que le pareció interesante que, no siendo parte del estatuto, se haya incluido dentro de la reforma, dentro de la aplicación, dentro de la página de Internet. La cuestión es tan candente que en un recentísimo artículo se da cuenta de que ya hay un proyecto de reforma presentado por 2 senadores, de reforma a la CARES Act, aclarando que el financiamiento postconcursal también se le puede, digamos, la ayuda o la ayuda financiera estatal también se le tiene que dar a las entidades en insolvencia. Me robé algunos minutos de Ariel, pido disculpas, gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lorente. Le vamos a dar el paso de la palabra al doctor Dazo. Bien, ante todo, gracias a ustedes por esta invitación. Como siempre, fundamentalmente gracias a Dios, que es el dueño de todos los caminos. Y este camino de hoy significa un reencuentro con corazones queridos que siempre han palpitado y siguen palpitando al tenor de esta demanda de equidad y de justicia en la empresa, que es ciertamente el motor, el nervio vital de la economía. En primer término, quiero referirme haciendo también espejo con la introducción de Javier, que hizo alguna referencia a nuestro común denominador que subyace en todas estas presentaciones, que es el amor al derecho concursal y la característica laberíntica que Salgado de Somoza le adjudicó en la primera obra, que todavía hoy es considerada en Alemania como la primer base del derecho concursal alemán. Y esto nos lleva a advertir algo tan importante como es este derecho particularísimo
segundito. Sí, doctor Dazo, ¿nos escucha? Pareciera que se le cortó la conexión. Ariel, ¿vos nos estás escuchando? Autónomo. Se cortó la conexión. Lo voy a llamar al celular. Bueno, esperamos unos minutitos a ver si podemos reconectar. Hola. Hola Ariel, ¿ahí nos escuchás? Sí, perfecto. Les pido que recapitulen un poquito para atrás porque hace aproximadamente 4 o 5 minutos se cortó la conexión. Tengo 4 minutos para atrás. Tengo una referencia de que tengo una conexión inestable. A ver. Lamentablemente se volvió a cortar. A ver. De todas maneras, una advertencia de conexión inestable. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos, Ariel. Le propongo una cosa, a ver si le parece mejor. Es lamentable, pero quizás pueda, digamos, contribuir un poquito. Si quiere quitar cerrar el video y sí, hablar. correcto. Me parece bien, me parece bien. Cerrame el video. Bien. Ahí estamos. Les estaba comentando en este inicio que, volviendo así a temas anecdóticos de nuestra, en particular la mía, larga vida, en el promedio de aquella tengo como un título con Javier, que él no recuerda. Sí, lo recuerda, pero no le ha dado la importancia que tiene. Porque nosotros somos los 2 únicos individuos de la República Argentina, y no sé si del orbe, que estamos designados oficialmente como seguidores de la ley de quiebra. No sé si se acuerda, Javier, pero en el año 1997 integramos una comisión, apenas 2 años después de la 24522, destinada a superar algunas de las deficiencias que se advertían en la ley 24522 en su origen. Ciertamente, esa función nos fue asignada y nunca revocada, por lo cual estamos en función. Entonces, señores operadores, en los próximos eventos en que tengamos el gusto de participar, digan en la currícula expresamente que están en presencia de 2 sobrevivientes que conocen desde aquel momento, 1997, toda una historia dinámica, indetenible y ahora vertiginosa del derecho concursal. Me parece, Javier, que tenés que calarte la toga y no sacártela. Entonces, no tanto seguir exclusivamente el derecho americano, que sin lugar a duda es el modelo de las leyes concursales actuales, y particularmente de la Argentina a partir del año 1995. Pero de todas maneras, tenemos que seguir, como veo que está siguiendo, esta ley en medida tal que nos has anticipado el artículo 20 de un proyecto de ley en el cual esperemos que corra mejor suerte que aquel proyecto de ley que nosotros hicimos, digo nosotros porque fue una comisión integrada por lo menos por 8 o 10 juristas,
que me parece lo presidía o formalmente tomó la batuta, como siempre, nuestro... Se le volvió a cortar. Ariel, ¿nos escucha? Ariel. Hola, ¿nos escucha Ariel? Ante quienes tenemos el interés. Ariel, ¿nos escucha? Ariel. Bueno, esperamos 5 minutitos a ver si lo podemos contactar. Yo estoy tratando de hablar con el hijo, quien es que lo ayudaba ahí con la parte técnica. Ahí estamos de vuelta. Buenísimo. Por algún motivo se mutea solo esto, no sé muy bien qué pasa. Bueno, buenísimo. Continúen entonces. Bien. Volvemos entonces a la anécdota con que quería empezar en este esfuerzo que será incumplido por los avatares de lo impredictible. Esto es la pandemia de los medios streamísticos. Entonces, el recuerdo que tengo de mis años de estudiante, hace tiempo y a lo lejos, como aquel libro famoso de Hudson, el recuerdo que tengo es el caso que se contaba como paradigmático de la Compagnie Générale de París, Compagnie Générale de Gaz de París, Compagnie Générale de Gaz de París, que estando en concurso, antes de concursarse, logró un crédito muy importante del Banco de París. Tengan en cuenta ustedes que se trataba de un servicio público, no sé, prestado por una compañía particular, ciertamente, pero el servicio de gas de París. Bien, el aporte, el préstamo tan importante del Banco de París no fue suficiente y la empresa, la compañía general, quebró y arrastró en su quiebra al Banque de París. Esta anécdota es útil para ver cómo a través del tiempo, y cuanto más lejos, más cierto, el apoyo en el periodo de crisis no era considerado en forma necesaria para el sujeto en dificultades, para el deudor en insolvencia o en cesación de pagos. Lo cierto es que ese concepto era tenido en ese momento ciertamente con, visto el fracaso, complicidad. Algo parecido a nuestra extensión de quiebra del artículo 161. La financiación o la prefinanciación de la empresa, y estoy hablando de prefinanciación y financiación, ha tomado importancia, no por la financiación misma, sino fundamentalmente por el entronizamiento de la empresa en el ámbito del derecho concursal, en el ámbito de ese derecho que lo abarca todo y respecto del cual en los tiempos de crisis, y la pandemia es una crisis total, están excluidos los otros derechos. Sí lo sabremos, lo estamos viviendo. Por encima de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, nadie duda que en el estado de catástrofe planetaria el derecho es otro o está en suspenso. Girón Tena decía: el derecho concursal
no es, ni fue, ni será. Está siendo. Es como el río de Heráclito. Nunca es el mismo. Nunca es el mismo, parafraseando a contrario aquella célebre sentencia históricamente repetida de que nunca nos bañamos en el mismo río. O siempre nos bañamos en el mismo río, según el color del cristal con que se mire. Pero ahora nuestros cristales, que son algo así como las disidencias, las diferencias ocasionales de debates, son la distinta forma no de ver, sino de mirar la problemática, nos lleva a una uniformidad que ciertamente es alentadora, porque todos pensamos lo mismo. Nada es cierto. Todo es incierto. Quizá como nunca lo vivimos en nuestra vida, en mi caso, en un siglo de vida, en el que la certeza condicionaba las conductas. Este famoso forward looking de los americanos, es decir, de la prognosis, del mirar adelante, que antes tenía algunos pitonizos que ya no pueden hablar, porque aquellos que tienen la autoridad nos están diciendo que la pandemia será vacunada mañana o el año que viene o nunca, como lo ha insinuado ayer el director nada menos que de la Organización Mundial de la Salud. En estas condiciones quiero que nos ubiquemos, es decir, todo lo que decimos es el hoy, es este momento, es esta instantaneidad. Y es una película interrumpida, es un streaming cortado por deficiencia del sistema de comunicación que ha generado la pandemia. ¿Es cierto? Estamos en comunicado a pesar de que nunca fue tan fácil que nos veamos y que nos escuchemos. En estas circunstancias, hablar de la financiación significa solamente un intento de ver nada más que una película detenida, como se detuvo recién mi visor y mi pantalla. Escucharemos entonces, literalmente como lo estoy haciendo, una opinión expuesta en la voz, pero que no tiene de ninguna manera la convicción de la gestualidad, que es el golpe en la mesa para decir esto es así. Nada es así hoy, porque solo sabemos del derecho que fue ayer. Ya no sabemos del derecho de hoy, como decía García Tena, e ignoramos totalmente lo que será el de mañana. Pero si vemos la película con el otro cristal, este es un momento nada más de una dinámica en la que el momento durará un tiempo que no sabemos. El día de mañana puede ser contado por horas, por meses, por años, por lustros, por décadas. Y ahora sí, vamos concretamente, después de esta toma de conciencia del escenario en el que vivimos, a focalizar el problema en el proyecto de ley, por ejemplo, de hoy, o en el de las leyes aplicables hoy.
con la salvaguarda de que el vértigo del derecho se ha hecho en este momento tan dinámico, me refiero al concursal, que no sabemos si está suspendido en todo o en parte. Es decir, es una dinámica tan grande que su instantaneidad puede durar meses, años, lustros, décadas. Si tomamos como antecedente, hiciéramos por ello una clase ordinaria prepandemia, entonces, si ustedes me lo permiten, haremos esa clase prepandemia, como si la pandemia no existiera y haciendo referencia a las fórmulas que ahora en esta dinámica estática el derecho concursal ha tomado. Y es el problema de la financiación, que siempre fue el problema fundamental. Digo siempre, digo mal. La télesis del concurso o del procedimiento concursal del laberintum creditorum communem debitorem, por la misma causa, entre distintos acreedores, tuvo instancias que se cuentan por siglos, en los cuales el interés protegido fue el interés del acreedor focalizado en la venganza. Luego, el interés del acreedor focalizada en el patrimonio. Il debitore morto non paga. Es decir, deudor mejor vivo que esclavo. Y a partir de allí, la orientación fue eminentemente patrimonial, pero focalizado en el intérêt de créancier, como enseñaba el derecho francés. El interés del acreedor era la marca fundamental, distintiva del procedimiento. Siendo así, lógico es que la financiación ni siquiera estaba pensada. El legislador concursal miraba a ese respecto con ojos vendados. Sin embargo, fue precisamente la doctrina francesa, y no digo bien precisamente, porque fue la doctrina alemana, con Rathenau, el canciller, que dio una solución, si se puede admitir así, una solución al reclamo de la economía. El derecho concursal siempre es eso. Es tributario de la economía. Por eso hoy estamos ciertamente paralizados y estáticos sin saber qué hacemos hoy, porque no sabemos qué derecho se aplicará mañana o cuál será el reclamo de la economía mañana. Nunca tuvo entonces en el interés de créancier ninguna vinculación con el financiamiento de las dificultades del deudor. Pero cuando la empresa o la organización o la gran compañía que nació allá en la época de la conquista del otro mundo, de la intención del hombre de ver más allá del horizonte que había en aquel abismo, ahí nace sí la primigenia organización con la limitación de la responsabilidad, que es la esencia del derecho comercial. Y en este inicio, ahí comienza así. ¿Por qué empieza allí? Por la financiación. ¿Por qué?
porque aquella empresa de locos en la pandemia, en una pandemia que era la ignorancia del mundo, esa organización necesitaba una financiación y esa financiación necesitaba por lo menos un correspectivo, porque no se podía jugar todo el patrimonio. Y ahí nació, sí, ahí sí nació el germen de la sociedad anónima, de la sociedad de capitales, que es precisamente la vestimenta o el instrumento de lo que luego en su organización a través del tiempo, larguísimas tratadas en libros que no se agotarán jamás, llegamos al momento en el que esa organización toma un nombre de company, de compañía, y esa organización será luego la entreprise francesa, la organización francesa que en el derecho francés comienza a larvar la idea de un bien en sí mismo por encima de sus titulares. Por eso dirá la doctrina germana, después con Rathenau, con Landesberg, con una cantidad, Blasinger, de Schutterich, con una cantidad de juristas que formaron una escuela a la cual debiéramos agradecer el hito de haber explicado cómo la empresa sin personalidad jurídica es un sujeto pasible de obligaciones y susceptible de derechos. Esa fórmula integró a la empresa y le dio a la economía lo que la economía reclamaba al hecho de la agrupación con fines determinados, con limitación de la responsabilidad. Y esto tiene razón porque estamos diciendo que fue el financiamiento, la necesidad del financiamiento, lo que provocó la aventura. Todo precisa financiamiento. La vida de la empresa, la dificultad de la empresa y hasta la muerte de la empresa, porque es caro su entierro. Caro en primer término para la colectividad porque se sepulta, muere, se agota un órgano de la economía y un órgano vital. Cada vez que muere una empresa, cae un pájaro que ya no canta más. En este mundo, la fundamentación de la financiación es la inexorable necesidad de la misma. La empresa siempre necesita crédito. Y cuando las dificultades son mayores, más difícil es tenerlo. Y cuando trascienden, de allí la importancia de la confidencialidad en lo preconcursal. Importantísimo. Son muchos los juristas que han advertido que la preconcursalidad es sumamente riesgosa, porque cada vez que la infección de la empresa es conocida, todo el mundo debe ponerse barbijo. Y ese barbijo lo tiene el financista más que nadie cuando sabe que a él le toca aportar. Yo sé que me voy a perder en el tiempo, pero sé que este razonamiento es la base de las razones actuales para sostener que la financiación debe ser cuidadosamente prevista y regulada por el legislador. Y esta mero artículo 20 no alcanza.
pero estoy seguro que su proyectista ha tenido en cuenta, sí, la realidad de nuestra economía, en particular, más profunda aún que las de todos o la mayoría, la casi totalidad de los países del planeta. Y por eso no se ha animado a más, que le daría la eficacia, y que es asignar al prestamista de última instancia la prededucibilidad de los créditos. Palabra mágica que no se conoce en nuestro derecho. El crédito prededucible no es tratado ni en ley ni en doctrina. Y el crédito prededucible, la prededucibilidad, es ciertamente el único instrumento capaz de llevar oxígeno a la terapia intensiva, en donde todos ya han sacado el respirador. No hay nada tan sensible como el mercado. Las dificultades de Vicentín, por ejemplo, están bajo lupa. No lo hubieran estado si no hubiera tomado notoriedad y en la forma en que la tomó. Y las empresas en dificultades hoy están bajo la lupa. Cuando solamente se intuye con esta sensibilidad exquisita que tiene el mercado, virtuoso y malévolo, las dos cosas a la vez, esta sensibilidad exquisita que le hace siempre ver el futuro. Ahí ve el futuro, a través de la actualidad. Y hoy, por eso, el financista estará más quieto que nunca. Y el peligro, ¿cuál es? Que el financista solamente pueda acudir, como acude ahora, al financiamiento de la organización estatal, del Estado en su caso, o de los bancos centrales cuando los tienen, para superar sus dificultades. Esa multimillonaria financiación global y aún dirigida, caso Lufthansa, vulnera todo el derecho avanzado de la competencia y las propias directivas de la Comunidad Económica, de la Unión Económica Europea, el Parlamento y el Consejo. Este tembladeral que tenemos hoy tiene a través otra incógnita. ¿Es a fondo perdido el aporte? ¿O hay participación? Toma de control cuando la empresa es necesaria. Puede tener hoy una línea aérea que no sea otra, además de la de bandera. ¿Puede prescindir de una línea aérea de bandera un Estado? No. La financiación, entonces, del Estado es no la primera, es la última a la cual se puede acudir. El mundo actual tiene en el carácter prededucible del crédito de financiación preconcursal o postconcursal una alternativa visceralmente contraria a principios económicos. El financista es un nuevo acreedor.
es un nuevo acreedor por todo el importe de su financiación más sus intereses. Y si la financiación es prestada en forma tal que la empresa demostraría que fue viable, con esa financiación recuperará su dinero en el tiempo de la financiación, a su vencimiento, con más sus intereses. Pero si fuera a la quiebra, también lo recuperará. También lo recuperará. El fresh money estará en este momento focalizado en un préstamo que será el super privilegio que alguna vez se adjudicó el Banco Central dentro de sus calenturas imaginativas más perversas, como existe cada vez que el Banco Central interviene en algún lugar en donde actúa con una deuda. Su vocación del impago es prácticamente inmanente a su historia. Así va, así va, así va la nave. Esta prefinanciación ha llevado en la actualidad a que los países de avanzada concedan la prefinanciación al único que realmente puede tener confianza en ella, al socio. Al socio. Precisamente aquel al cual todavía alguna de las legislaciones que permite la prefinanciación con carácter de privilegio absoluto, no es un privilegio, no es un privilegio, es simplemente una prelación total en el cobro, como lo es el gasto de conservación y justicia. Pero no puede referir al gasto de conservación o justicia, porque en el caso del artículo 20, si operara la aplicación del gasto de conservación y justicia, ¿cuándo lo cobraría? Y más aún, ¿compartido con quién? Con ese misterio que es el artículo 240 de nuestra ley. Es un misterio, mal legislado, porque no establece entre el casi infinito, digo bien, porque dentro de ellos pareciera que están los terceros demandados por la sindicatura que le han ganado el juicio al síndico. En el caso, pongamos que el síndico es el Banco Central, lo que asegura la consumición de toda la masa de quiebra, usando una calificación jurídica impropia, pero gráfica. En estas condiciones, la ley de Italia y la de Francia, principalmente, dan al socio que aporta en la situación de preinsolvencia, es decir, insolvencia inminente, concepto que ahora ha pasado a ser acuñado en forma tal que el derecho societario ha muerto en la crisis. Nada tiene que hacer ahí. Nada, porque el derecho concursal, como dice Carl Smith,
ha invadido la frontera, ha pasado esa tangente discutida siempre. Frontera prácticamente como la de Gaza, en permanente inestabilidad, pero frontera al fin, defendido con argumentos por las dos partes. Hoy no. Hoy el derecho concursal ha avanzado sobre el derecho societario en medida tal que los conceptos del derecho societario no alcanzan allí donde ya en su antiguo territorio reclama al derecho concursal. Los socios entonces en Francia y en otros países han seguido de alguna manera una prédica que justo es reconocerla, fue seguido por una jurista, ciertamente que contemporánea, es mujer, por ello le afectará que diga que es de este siglo, es mucho más joven que yo, y que se llama Juana Pulgar Esquerra, quien luchó siempre contra molinos de viento, sosteniendo que el único que puede financiar las empresas es su dueño. Doctor Dazo, le pido por favor si puede ir redondeando, se acabó el tiempo. Gracias. He terminado porque he dicho todo lo contrario, no todo lo contrario, he dicho aquello que pensaba decir solo en una introducción, pero es la médula de este problema. Para ir terminando, a pesar que dije terminé, para ir terminando le diré que hoy los sistemas en el derecho comparado de avanzada, particularmente el derecho francés, es el que con mayor amplitud predica la prededucibilidad del financista externo banco o entidad bancaria. En ese sentido, hasta el 50% del crédito también predica la prejudicialidad España, perdón. Italia en el 80% para los bancos, perdón, en el 100% para los bancos y en el 80% para el socio. Y Francia en el 100% para ambos. Señores, perdonen por haberles robado el tiempo, pero los liberé de mi imagen. Bueno, doctores, a ambos muchísimas gracias por la riqueza de la disertación y por la invocación del derecho comparado. Vamos a pasar a hacer las preguntas. La primera es para el doctor Lorente y consiste en si a los bancos que les dan el fresh money al concursado le otorgan el privilegio del artículo 240, ¿cómo jugaría el convenio de la OIT 173 sobre la protección de los créditos laborales en el caso de insolvencia del empleador, que establece que deberá atribuir a los créditos laborales un privilegio superior al de la mayoría de los créditos privilegiados? ¿A quién va la pregunta? Para el doctor Lorente primero y después le doy la posibilidad para también contestar a usted, doctor Dazo. Me parece que la cuestión no se vería afectada. Esto fue la médula de lo que se trató en el caso Pinturas y Revestimientos por parte de la Corte. La discusión no está dada contra un privilegio del 240, sino la discusión estaba dada respecto del 246. Lo que proyecta el artículo 20 bis, que me parece que se queda corto, y lo que se utiliza en legislación comparada es dar una prededucibilidad o un gasto de conservación y de justicia como el 240 o un poquitito por arriba del 240, pero siempre quedaría por debajo de los privilegios especiales, siempre quedaría por debajo del 241, en este caso del 241, inciso segundo. Por lo tanto, estaríamos respetando el convenio 173 de la OIT. En el caso específico de pinturas y revestimientos, la discusión estaba dada respecto del privilegio general
de los acreedores laborales, el 246, primer párrafo, primer inciso primero, impugna con créditos del Estado dentro del mismo artículo 246, los incisos segundo y cuarto, es decir, deuda previsional y fiscal. Por eso se inclinó la Corte como se inclinó, pero no creo que nuestra ley de concursos vaya en contra del convenio de la OIT, y aún el artículo 20, tal como está, mucho menos tal como está proyectado, ni tampoco como sugiero, es decir, una super prededucibilidad, un pre-artículo 240, porque siempre estarían por debajo del 241. Doctor Dazo, ¿quiere agregar algo? Sí, el hecho de que esté debajo de los privilegios especiales, pienso, Javo, no evita el problema del 240. El 240 es un problema en sí mismo. Es un problema en sí mismo. Recordemos que el 240 es la síntesis del 264. Y algunos autores dicen que el 264 tiene un índice de prelación, porque tiene enumerados 6 ítems en forma sucesiva. Y curiosamente pareciera ser que tiene un orden de prelación, porque encima, arriba, en el inciso primero, coloca los gastos de los funcionarios del concurso, que son gastos necesarios, imprescindibles, totalmente sustanciales, porque forman parte del procedimiento. Sin esos gastos no hay procedimiento. En nosotros puede haber porque son contingentes, de alguna manera. Pero lo cierto es que si lo remitimos al 240, vamos a tener el conflicto con aquella interpretación. Recordemos que los autores del 264 debatíamos cuál era ese orden, si existía, o si, en caso de insuficiencia, había un prorrateo. Con lo cual, como generalmente hay insuficiencia de la masa para todos, todo se prorratea, con lo cual nadie cobra nada, o cobran miserias. Este problema del 240 no está tratado, creo, en nuestra legislación, pero la problemática que se va a presentar ahora con este nuevo elemento que es el financista, que es lo que tenemos que advertir, cambia todo nuestro esquema, cambia privilegios, cambia todo, porque si es prededucible, como establece el derecho francés, y pareciera que no vas a tener aporte de tercero, si no es prededucible, de tercero, y más aún banco, que tiene que responder por ese dinero que aporta porque no es de él. Consecuentemente, a mí se me ocurre que tienen que establecer una prededucibilidad. La de España no alcanza, es del 50%. La de Italia es del 80%. Pero si está convencido de que va a rescatar su préstamo, podría hacerlo. El socio, si puede, si obtiene personalmente dinero de otro, esto no interesa, nadie le va a preguntar, como en el cram down de dónde viene, ese es el que puede salvar su empresa, si quiere. Y si no quiere, irá a la quiebra. A menos que el crédito prededucible tenga esa garantía. No puede ser, pienso, la garantía hipotecaria, porque en una última instancia estás reduciendo la masa. Te convertís en un acreedor privilegiado de segundo grado, porque hablaste de la hipoteca en segundo grado. Ya no le queda otra cosa para ofrecer. Lo hablo contigo y estoy también tratando de que la respuesta a esa pregunta, que ciertamente es crucial,
tenga la misma incerteza que tenemos de todo hoy en la pandemia, ¿no? Bueno, esta pregunta es para el doctor Dazo y consiste en ¿qué viabilidad tendría el ingreso como fresh money de privados en el caso de una empresa con pocos bienes que además se encuentran hipotecados por montos importantes? Doctor Dazo. Solamente el Estado puede darle, en ese caso, asistencia. Nadie más. El mercado tiene reglas que la ley no puede doblar. La economía es esa. Recuerden aquella anécdota que le atribuyen a Freeman, creo que es el economista, cuando caminando en Oxford con uno de sus alumnos, le dice: oh, profesor, mire, $1, ¿dónde? En el suelo. Y entonces él, que tenía unos anteojos jovencísimos, dice: no, es falso. Lo recoge y lo mira y dice: ¿y cómo sabe usted que es falso? Porque si fuera auténtico, el mercado ya lo hubiera recogido. Y esas son las reglas de la economía. Buenísimo. Le hago una última pregunta que se la formulo para los dos disertantes. Es si el juez otorgaría una preferencia mayor a la de un acreedor hipotecario, ¿no importaría un menoscabo del acreedor que nunca pudo prever tal situación con anticipación? No sé quién, Javier, ¿querés hablar? Yo creo que lo primero que ordenaría el juez es que pague la hipoteca o el consentimiento del acreedor hipotecario. No sé qué pensás. Digamos, en primer término, obviamente que uno en la charla va muy rápido, en ningún momento ni lo dice el artículo 20, ni yo lo propuse, es que la mejor alternativa sea crear un crédito privilegiado, especial, afectando a los acreedores hipotecarios. Recordemos, 241, inciso cuarto, desplaza 240. La legislación comparada más meticulosa sobre esto es la norteamericana. La norteamericana va segmentando las alternativas según cada caso concreto, porque hay que seducir al financiador postconcursal, porque la mejor cosa que puede hacer el financiador postconcursal es lo que Ari denomina el mercado. No lo pongo. Entonces, me querés seducir para que yo tome el riesgo de una empresa que ya está declarada en insolvencia y que que si no recibe este financiamiento probablemente termine en quiebra. Entonces, bueno, dame distintas alternativas. Y el 364 va decantando una por una. Le dice al deudor en posesión, le dice: primero trata de conseguirla como gasto administrativo, 240. Si no podés por 240, por arriba del 240, un super 240. No sé si ahí Alicia Pereira mencionaba que podría ser el 244. Me parece medio peligroso porque le está desplazando a los derechos de los acreedores hipotecarios. Pero no es una mala idea, se podría reflexionar. Le dice, la tercera alternativa es dalo, y esta sí está contemplada en el artículo 20 bis, dalo sobre activos libres, sobre colateral o bienes que no están afectados a privilegios reales. Y la cuarta alternativa, y esta sí es la más jugada de la ley americana, y por eso que muchos prestamistas en la ley prestamistas de última instancia, postfinanciadores, son los propios acreedores privilegiados, es: mirá que si se dan las condiciones, yo puedo imponerte una prenda o una hipoteca de igual rango a la preexistente.
en todos estos casos hay que tener en cuenta el riesgo enorme que está tomando el financiador de última instancia. Le está prestando a un insolvente. Entonces, yo entiendo que hay cuestiones de protección de honorarios profesionales, yo entiendo que hay cuestión de protección de créditos laborales, pero si no hay un incentivo normativo, entonces no va a haber financiamiento postconcursal como no lo hay en la Argentina. Y somos el único país del mundo donde no hay financiamiento postconcursal. ¿Me permitís? Si Sí, en sí. el mundo, perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Si sí, en sí. el mundo, todas las legislaciones, las de avanzada, no sé Estados Unidos, establecen la prededucibilidad, es porque no han encontrado otra. No han encontrado otra. Esta es la realidad. Y ciertamente va a generar, lo anticipo, va a generar, estoy seguro, conflictos esa regulación, si llega a ser ley. No como la nuestra del año 1997, que todavía está en aquel cajón. Jero, Sí. acaba de entrar una pregunta de Silvana García que Sí. tiene que ver con una cosa que no di en... Dice, ¿el financiamiento postconcursal necesariamente debe consistir en dinero? No, en muchas legislaciones se contempla que el financiamiento no sea solamente dinero. Podría ser poner bienes para disposición del proceso productivo. Quiere decir que esto tiene una... Y en Colombia está tratado el tema. Una de las cosas que me había quedado pendiente de hablar del derecho comparado, ¿sí? Bueno, Bueno, en buenísimo. en el derecho comparado, el decreto ley 38 del 2011 de España exige que sea fresh money, de contado, y que sea significativo y constante. Es decir, que no sea una mera refinanciación, sino un nuevo ingreso líquido. Está bien, no hay precedentes porque la prededucibilidad es solo sobre el 50%. Y como es a favor de los bancos, es inútil que tenga además por el otro 50% el privilegio general que ordinariamente lo tienen los bancos. De manera tal de que no tiene la suficiente posibilidad de aplicación. Bueno, muchísimas gracias. Damos por cerradas las preguntas, agradeciéndole a los disertantes y le paso la palabra al doctor Rivera. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Hemos disfrutado muchísimo de los amplios y profundos conocimientos de derecho concursal. Como siempre, ya nos tienen acostumbrados estos dos amigos del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados. También debo agradecer a todos los que han participado en esta reunión y nuevamente una mención al área académica del colegio que posibilita, mediante su respaldo técnico, poder ponernos en contactos periódicamente con todos ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.